pido que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. ¿Ya están todos ahí? Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos vamos al 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos vamos al 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Me ayudan a leer el versículo 16 y les pido por favor que todos se pongan aquí. Que no me están parados estos y están sentados. Sale el 16 fuerte. 1, 2, 3. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Tomen su asiento. Hay una historia que nos narra la plática entre un capitán y un soldado. Y resulta ser que el valiente, más bien entre un capitán y un rey. Y resulta ser que el capitán era un valiente que siempre se dijo que estaba al pie de la batalla, al pie de la línea de batalla. Y era muy reconocido por sus matanzas y por sus victorias. Y mucha gente, nada más con escuchar su nombre, le temía. Entonces, la historia cuenta que el rey, al enterarse que uno de sus capitanes es considerado heraldo de matanzas y de victorias, le manda a pedir su armadura para ver qué tanto era la grandeza de la armadura que tenía para que le diera tanta hazaña. Y entonces la armadura le llega al rey y se dice que el rey inspecciona la armadura y dice que no ve nada maravilloso en ella. Y como no ve nada maravilloso, la regresa al capitán y le pone una nota y le dice: pues yo no entiendo y no veo nada maravilloso, no sé cómo a un hombre se le pueda tener tanto miedo. El capitán, al leer la nota, le regresa la respuesta y le dice: vuestra majestad lamentablemente se ha dirigido a examinar la armadura, pero no a examinar el cuerpo que posee la armadura. No se ha dedicado a examinar el corazón que maneja la armadura. Y si usted lo hubiera hecho, usted hubiera entendido el misterio. El día de hoy yo les quiero compartir el sermón que he titulado Sistema Antimisil. Cuando estábamos viendo, bueno, más bien me acordé de la película de Capitán América. Si usted recuerda la película, la 1 de Capitán América, ¿cómo era Capitán América? Era delgadito, como José, como Sandy. ¿Y se acuerdan que la rastriza que le daban y todo lo que él sufrió durante su entrenamiento para llegar a ser, aparte de toda la parte ¿cómo se llama?, de ficción que maneja la historia? Pero yo me quiero referir un poquito a la vida de esa persona, o quiero que visualice a esa persona, porque la mayoría de todos ya vimos Capitán América. Y entonces, quiero que imaginen la situación que necesita tener una persona para portar una armadura. Porque cuando tú y yo tenemos que portar una armadura, la Biblia dice que tenemos que ceñirnos de la armadura y tomar la armadura para poder resistir las acechanzas del diablo. Pero si yo me voy al antecedente, para que usted y yo tomemos la armadura y no la pongamos, necesitamos tener un entrenamiento. Todo soldado, para poseer un entrenamiento,
más bien para poseer una armadura o un armamento, necesita estar correctamente entrenado. Porque si tomas a un hombre débil que apenas pueda caminar y manejarse en pie y le pones la armadura, lo que va a hacer es que se va a caer, como el Capitán América. Sin embargo, en la Biblia también nos enseña de un Capitán América, y el Capitán América que la Biblia menciona es David. La Biblia dice que cuando Saúl llega y los empieza a enfrentar los 40 días y los 40 noches, la Biblia dice que David dice: ¿quién es ese incircunciso que está retando a los ejércitos de los cielos? A los ejércitos de Dios. Y entonces dice la Biblia que David es llevado ante el rey Saúl, y dice que el rey Saúl le pone su armadura. Y entonces estaba yo viendo esa parte y dice Samuel 17 que lo ciñe, que le pone el casco, le pone la coraza, le ciñe la espada. Y entonces imagínense al pobre David, chiquitito, delgadito, con toda la armadura de un rey Saúl que era fornido y estaba ya preparado, porque Saúl era un experto en la batalla. Y entonces imagínate ahora David con toda la armadura puesta. La Biblia dice que David no pudo y le regresó la armadura, y ya más adelante con sus instrumentos mata a alguien. Y entonces yo estaba analizando esto, porque en la semana estábamos viendo la película Francotirador. No sé si la han visto, pero si no la han visto, véanla, está buenísima. Y les voy a decir una cosa. Yo cuando era más chiquilla y empecé a elegir carreras, yo quería convertirme en militar. Yo me veía, hermano, en un avión. Yo dije, no, imagínate acá. O sea, o en un tanque, o sea, de verdad. E incluso he ido a las exposiciones de militares, y a mí me gusta mucho estar viendo ahí cómo le pican y todo. Y entonces yo me puse a analizar qué armadura, Lalo, o qué arma del ejército te gustaría usar si tú fueras soldado. ¿De ahorita? Sí. De ahorita, pues, un lanzagranadas. Una lanzagranadas. Areli. Una bazooka. La bazooka. Alma. Un tanque de guerra. Porque Nacho, yo les digo a mamá y a Nacho, hay que comprarme uno de esos, porque así nadie me echa bronca en el tráfico. El video. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, chequen esto, porque yo me puse a analizar y a revisar. Y entonces, una bazooka, hermano, pesa 6.8 kilogramos. Y mide 1.37. ¿La vas a poder cargar? No. Me quedo con una resortera. Y entonces me fui al fusil del francotirador, porque esa película me gustó, porque esa película trata de que todos los peones y soldados andan en tierra, y el francotirador tiene que subir a lo más alto de un edificio, desde ahí acomodarse y matar a todos los que pueda haber. E incluso se arma ahí una discusión, porque él quiere bajar a ayudar a los peones, y su amigo le dice, no, pues para que ellos no agarraron una carrera que estaba padre. O sea, yo no voy a morir, esos porzonzos se fueron a meter como peones. Y entonces resulta ser que el fusil del francotirador pesa 4.30 kilogramos. Si con 1 kilo de tortilla, hermano, luego ya no podemos, bueno, 2. Y mide, además va de 4,5 a 5. Sí puedes cargarlo todavía. Y mide 1.22. No lo pueden cargar. Muchos no lo pueden cargar, no lo podríamos cargar. Y a veces en que hasta el equipo mide lo que usted mide, hermano. Y después ya me fui por algo así como muy básico. Dije, bueno, pues mi mamá me toca ser peor, me voy por una granada de mano. La granada de mano pesa 600 gramos. ¿Está bien? Sí la aguantamos. Y mide más o menos 13 centímetros. Sin embargo, si usted le quita el candadito y no la avienta, o choca usted con la granada,
usted muere con la guerra. Porque no cualquiera puede usar el armamento que se ha diseñado para una defensa. Porque para que usted use el armamento necesita estar entrenado. Usted puede decir, no, yo por ejemplo, no, una bazooka, yo decía, no, está padrísimo, ¡fum! Sale. Pero imagínese aparte de la potencia con la que sale, luego la potencia con la que yo salgo para atrás. Porque necesitas estar entrenado. Y dentro del reino, hermano, para que usted pueda usar el sistema antimisil que la Biblia nos otorga, usted debe tener conmigo un entrenamiento, debemos estar entrenados. Porque si yo le digo cuáles son las cosas que usted tiene como armadura para defenderse ante las acechanzas del enemigo, muy probablemente le va a quedar grande la armadura como le quedó a David. Por eso la Biblia menciona en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Se pueden imaginar la armadura de Dios? Si David no pudo con la armadura de Saúl, ¿usted podría con la armadura de Dios? Y entonces yo me pongo a pensar, entonces necesitamos estar entrenados. ¿Cómo puedo entrenarme para entonces yo hacerme acreedor de que me den o mi bazooka o ya una granada en mano? Y entonces yo, nada más para comentar, yo quiero comentar 4 puntos rapidísimo. La primera está en 2 Pedro 1:2. Quiero que tengan su Biblia porque vamos a estar yendo y viniendo. Y creo que siempre en mis sermones usamos la Biblia para llegar. 2 de Pedro. No es segunda, entonces es primera. Primera Pedro. Ajá. No, espera. Primera de Pedro 2:2. Ahí está. ¿Cómo te puedes entrenar? Lo primero es esto: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Saben cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra. La gente en la religión común toma leche adulterada. Mucha gente fuera de cristianismo evangélico protestante toma leche adulterada. Hay gente que nunca lee la Biblia, hay gente que prefiere que alguien se pare en el púlpito y le diga, y si dice la Biblia o no, no me interesa, yo le creo, pero entonces no van un pasito más allá de decir, a ver si Cindy se equivocó en su cita de primera de Pedro o segunda de Pedro. Porque si yo les hubiera dicho que era primera o segunda, ustedes me la compran. Pero como tengo a Nacho aquí, lo tengo aquí a mi izquierda, entonces él me exhibe de que yo me equivoqué. Pero si usted nunca la abre, entonces usted me compra que deseando la leche no adulterada está en segunda de Pedro 1:2. Porque esta es parte de tu entrenamiento. El parte de tu entrenamiento es de que tú desees. ¿Qué es lo que hacen los niños chiquitos cuando te los acomodas aquí? Ser la mamá, es más, hasta seas el papá, allá andan buscando de dónde tomar leche. Porque es una necesidad para que ellos puedan sobrevivir, hermano. La necesidad para que usted y yo podamos entrenar y que nos otorgue la armadura es deseando la leche espiritual no adulterada, que es parte de la palabra de Dios. La otra es los testimonios. La Biblia dice que cuando el gadareno es liberado, la Biblia dice que el gadareno le dice a Jesús que él quiere ir con él. Y le dice, déjame seguirte. Y la Biblia dice que Jesús le dice, no, mejor ve y cuéntale a la gente lo que he hecho. Y entonces la Biblia dice en Lucas 8:39, fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermano, la necesidad de oír un testimonio del poder sobrenatural de Dios en su vida es vital para mí,
es vital para su vecino. Ponemos en el celular, hermanos, necesitamos que oren por fulanito, perganito, y oramos. Y nunca sabemos cómo está fulanito, perenganito, menganito. El otro día Arely mandó a uno de su amigo y ya después nos mandó, ya está mejorando. Isabel un día mandó, me siento mal, y después puso, ya me siento mejor. Pero ¿cuántos de nosotros mandamos un testimonio, una petición, pero jamás regresamos la contestación a la petición que por días enteros como iglesia hemos orado? Porque cuando usted lee que Dios ha hecho un milagro, entonces usted se anima. Nayeli anotó hace un par de semanas que su tío se cayó de un árbol. ¿Sí lo vieron? Y ahorita el tío todavía sigue hospitalizado, pero si usted supiera todo lo que el tío ha pasado, de verdad es algo impresionante, hermano. Porque lo mandaron a todas las áreas, creo que del hospital, y no lo querían operar porque le inventaron enfermedades. Y entonces, hermanos de la iglesia, nos juntamos en oración para orar por el tío. Y primero Dios, el martes, el tío ya lo opera. Pero si usted no comparte lo que usted pide en oración, ¿cómo voy a decirle a Dios? Ah, sí, pues si haces milagros. Porque estamos buenos para pedir, hermano, pero no estamos buenos para, y a lo mejor no para agradecer. Creo que todos somos agradecidos. Simplemente no estamos acostumbrados a decir, ¿se acuerdan de lo que pidieron por mí? Ya me contestó Dios. Porque cuando usted lo hace, hermano, hace que usted se fortalezca en el poder de Dios, y entonces empieza a prepararse parte de su entrenamiento para recibir la armadura. La otra es reunirse con gente de fe. Eso te ayuda a prepararte para recibir tu armadura. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y hay una frase, hay una versión que dice que si te juntas con necios te echas a perder. El venir aquí, hermano, aparte que ya no nos aguantamos en las casas, por eso los niños dicen, los viernes me han dicho, a mí me gusta ir mucho el domingo a la iglesia. Ahora ya les gusta ir a la iglesia a los jóvenes y adolescentes. Pero el venir aquí, hermano, es para decirte, ¿sabes qué? Échale ganas, Dios te bendiga, sigo orando por ti. ¿Cómo vas, Arturo? ¿Cómo va tu salud? ¿Cómo vas, Eric? ¿Qué onda con tu trabajo? Nachito, ¿ya saliste de viaje? Porque cuando uno, hermano, de verdad, y se los digo en serio, esta iglesia, esta casa es una bendición. Es un regalo, de verdad, que como familia, hermano, y lo estoy hablando por parte de mi familia, es un regalo que Dios nos dio tan hermoso, hermano. Así usted como se ve feito, usted es hermoso ante mis ojos, ante los ojos de mamá, ante los ojos de Arely y de Nachito, porque tener una iglesia de esta calidad, no cualquiera tiene el privilegio, hermano. Y el venir a esta casa a juntarme con sabios me hace estar entrenado para recibir la armadura. Amén. Por eso usted no puede faltar, hermano. Yo sé que estamos complicados y que los aforos ahorita están súper bajitos y todo eso, pero usted no puede decir, pues no importa, me conecto a YouTube y veo la transmisión. Si usted puede venir, hermano, venga. Venga. Porque es un gusto ver a la madrina, hermano. Yo sé que en toda la parte de su condición y todo es complicado, pero es un gusto, porque ahorita me tienen que contar el chisme de que dice que Marta la trata mal. ¿Verdad que sí? Es broma, no creo que la trata mal, es broma. Pero es un gusto verla. La semana pasada vino Arturito, que ya no es Arturito, es Arturote, pero vino. ¿Por qué? Porque cuando viene te fortaleces. Donovan viene y me fortalezco porque él tiene mucho que no lo veía. Y yo sé que Donovan, cuando habla conmigo, de verdad, Donovan es un amor. Y hablar con Lucero
Lucero y hablar con él. Yo creo que hablar con cada uno de ustedes, de verdad que uno se fortalece y así es parte de tu entrenamiento para recibir la armadura. Y la última, Colosenses 4:2 dice que tienes que perseverar en oración. La oración del justo puede mucho. Al que cree todas las cosas le son posibles. Orar sin cesar. Porque cuando tú oras, te empiezas a entrenar. ¿Qué pasa si yo te digo ahorita, Adriana, vete media hora a orar? José, te toca 1 hora de oración aquí. Muchos me dirían, no, Cindy, nada más oro por los alimentos. Muchas gracias. Porque el orar, hermano, es como usted platicando con su esposo, con sus hijos. Es un tema de conversación y no tiene que ser de, ¿y ahora qué le digo a Dios? Yo la semana pasada creo que les dije, ¿usted sabe cuántas cucharadas de café le pone Dios a su café? Dios no le pone, al café que yo me tomo, no le pone azúcar. Porque el tema de la oración es un tema de conversación con Dios, porque a través de la oración también nos entrenamos. Y cuando entonces, en esas cinco cosas que les dije, el tema de desear la Biblia como leche espiritual, los testimonios, juntarnos con gente sabia y la oración, te entrenan para poseer tu armadura. Y entonces, seguimos a Efesios, vamos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después de que te entrenas y después de que ya estás capacitado y ya tienes un músculo como el de Sansón, te tienes que, 2 cosas, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te fortaleces en el Señor? Un ejército de hombres tiene un capitán. Y si el ejército muere, el capitán ya no puede hacer nada. Porque no tiene ojos, porque no tiene alas, porque no tiene nadie que opere los instrumentos. En el tema del reino, hermano, es al revés. Nosotros no podemos hacer nada si nuestro capitán no está a nuestro lado. Si nuestro capitán no nos defiende. Porque Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de Cindy y sin su ayuda. Nosotros no podemos defender nada si no es bajo el brazo fuerte de Dios. Y vamos a Salmo 144:1. Es más, ya no lo busquen. Confíen en mí. Y si no, luego ven en YouTube el video. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Cómo te fortaleces? ¿En quién estamos confiando? Confiamos en un Dios que solito, hermano, solito hace las cosas. Nosotros sin Él no somos nada. E incluso Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y 2 Corintios 3:5, quiero que lo leamos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo. ¿Están leyendo conmigo? Yo dije que no se escuchan nunca. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No somos nosotros nos fortalecemos en Dios. Él es, hermano, nosotros sin Él no somos nada. Él, sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Tontos somos si queremos pelear nuestras guerras solos. Porque nuestra guerra, aparte de que no es contra carne ni sangre, es contra principados y contra Satanás. Y el único que venció a Satanás es Dios. Y usted y yo, por gracia, hemos recibido esa victoria. La Biblia dice que Josafat, el rey Josafat, se iba a echar un tiro con los moabitas y los amonitas. Y la Biblia dice
que después de entrar en oración y ayuno y en contacto y en comunión con Dios, Dios le contesta y le dice a Josafat, recuerda que no es tu guerra, sino es la de Dios. Y la Biblia dice que adelante, cuando ya están preparando toda la técnica para la batalla, los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos. Josafat y todos sus chicos nada más llegaron a darles baje a todo lo que pudieron. Porque no es nuestra guerra, la guerra es de Dios. ¿Cómo te fortaleces? Reconociendo que nosotros sin Él no somos nada. Aleluya. Y luego también te dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay 2 puntos. 1, el Señor es todopoderoso. La Biblia dice que ninguna cosa es imposible para nuestro Dios. Y 2, su poder supremo está disponible para tu defensa. Amén, amén. Su poder supremo está disponible para tu defensa. ¿Te puedes imaginar la escena de los israelitas cuando se abre el mar rojo? De los niños. Hace rato, no sé dónde andaba Alison, pero andaba Alison conmigo. Y en eso viene. Y trae una lombriz en la mano. Y Nachito y yo así de, ¿qué? Y ella así de, hasta le dije, déjame tomarte una foto. Sí. Mira, está embarazada, me dice, porque tiene eso rojo y se ve una pancita. Porque los niños son curiosos y no está mal. Pero te puedes imaginar la escena de los niños viendo el mar rojo. Yo digo, pues no estaban viendo los peces, ¿cómo pasaban? ¿Te puedes imaginar cuando al dar nada más vueltas y gritar, Jericó cae? ¿Te puedes imaginar nada más que con la sombra de los apóstoles los enfermos son levantados y sanados? Y aún más, ¿te puedes imaginar que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la muerte fue derrotada y Satanás también fue humillado? Y si ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermano, ¿por qué no tomas lo que en poder Dios te ha otorgado a través de la cruz? Porque eso es el poder de su fuerza. La Biblia dice que Gedeón tenía 32,000 guerreros e iban contra un ejército de 135,000 soldados de madianitas. Y les rebasaban por muchísimo. Y la Biblia dice que entonces Dios habla con Gedeón y le dice, 32,000 son muchos para derrotar a 135,000. Y entonces la Biblia dice que hace una limpia Dios en el ejército y se queda, hermano, con 300 personas. ¿Qué hacemos 300 contra 132,000? Porque no es en nuestra capacidad, porque la lucha no es de nosotros, la lucha es de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer el poder de su fuerza. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Cuando estás entrenado, cuando estás fortalecido en el Señor y cuando tienes el poder de la fuerza, hermano, usted ya está listo para tomar la armadura. Y la armadura no le va a ser chiquito. La armadura no le va a quedar grande. La armadura no le va a pesar, hermano. No le va a pesar. Fíjense, el chaleco antibalas, 9 kilos. Y nada más el casco, 1 kilo. Cuando usted se entrene, usted tiene toda la capacidad, porque usted está protegido divinamente por aquel que ha hecho milagros, que ha hecho sanidades, que ha hecho prodigios, porque usted y yo, hermano, no tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios poderoso. Amén, amén. Y cuando usted ya está listo, entonces usted puede agarrar la mano. Amén. Y yo les quiero presentar hoy el sistema antimisil. Y el sistema antimisil viene en Efesios 6:16. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del enemigo. Los romanos en aquel entonces tenían dos escudos, uno chiquitito, redondo, que solamente lo usaban los arqueros que se colocaban hasta atrás. ¿Están de acuerdo que los arqueros son los que van hasta atrás y lanzan la flecha? Y el segundo es, ponen la imagen por favor, es este. Este es el escudo que se presenta en Efesios 6:16. Parece una puerta, incluso así se le conoce, se llamaba hoja de puerta. 1.25 de alto por 75 de ancho. Este escudo es el que Pablo nos exhorta a tomar. Y todavía te dice, con que podéis apagar todos los dardos del maligno. El escudo, hermano, aparte de estar grandote, estaba cubierto de cuero. Y esa era una cualidad porque cuando los enemigos lanzaban su dardo o su flecha encendida, al llegar y tocar con el escudo, el dardo o la flecha se apagaba. Tenía la capacidad, ese escudo, de apagar cualquier dardo del enemigo. Y cuando llegaba, entonces el fuego se extinguía. Y para usted y para mí, hermano, el escudo que Pablo nos presenta es la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe requiere una enorme dosis de confianza. Una enorme dosis de confianza. Cuando estuve en un entrenamiento de campamentos, estábamos puros líderes. Y entonces el coach nos dice, pues te vas a hacer para atrás, ya saben, si han visto ese ejercicio que se hace para atrás y te agarran. Y entonces te dicen, ¿ya estás listo? Y pues sí, y entonces, ven, y tú voy, y te avientas. Y entonces estaba su servidora con los líderes haciendo la capacitación. Yo estaba recibiéndola. Y entonces me dicen, Cindy, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Ven, voy. ¡Fum, hermano, suelo! No me agarró. No me agarró. Me dejó. A la siguiente ocasión, en otro curso de líderes, me paran en una tarima de metro y medio. Y me dicen, van a ponerse todos, era otra gente ya, no eran esos. Se ponen todos los chavos, te agarras de amor, ¡pum! ¿Saben si lo hice? No lo hice. Ya no lo hice. Porque mi confianza se perdió cuando me dijeron ven y me fui y no me agarraron. Cuando Dios te dice ven, es porque Él te va a sostener. Él no te deja avergonzado, Él no te deja desamparado, Él te sostiene siempre. Porque la fe es una enorme dosis de confianza. Porque la Biblia dice que nosotros no confiamos ni en carros ni en caballos, sino en Dios. Y entonces, cuando la flecha llegaba, imagínate, hermano, sabes que te van a llegar porque no te llega una flecha, te llegan un montón. Entonces imagínate el estrés de la persona que tiene el escudo, porque sabe que tiene que poner fuerza para detener el escudo y que las flechas puedan atorarse. Porque estás expuesto a muchos dardos. Y los dardos a los que estamos expuestos como cristianos son los pensamientos, sentimientos, imaginación, miedos, mentiras, problemas, angustias, todo lo que usted quiera agregarle, hermano. Todo eso son los dardos del enemigo que no te llegan de uno. Dicen que sales de Guatemala y entras a Guatepeor. Y luego dicen que no ves lo duro, sino lo tupido.
Porque si Satanás dijera, ay, voy a aventarle una flechita a tú, y luego en media hora le aviento, no, hermano, Satanás no tiene piedad. Y si Satanás no tiene piedad, la pregunta es, ¿por qué usted tiene piedad de Satanás? ¿Por qué usted no se ha ceñido del escudo de la fe, ha confiado en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra y venció a Satanás y toma autoridad en fe para lograr las cosas? Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso Dios no me escucha? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? Y entonces yo me remonto a la historia de Jairo. La Biblia dice que Jairo, su hija, está muy mala, y entonces Jairo va a buscar a Jesús, y en el camino llegan un chorro de inconvenientes, y entonces llegan con Jairo y le dicen, Jairo, tu hija está muerta, no molestes más al maestro. Y entonces Jesús voltea y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Pero Satanás es experto y Satanás te dice, ¿por qué molestas al maestro? Tu problema te acabará, la enfermedad te consumirá, la crisis no podrá contra ti, tu familia te matará. Satanás es experto, hermano. Por eso, cuando tienes problemas, Satanás llega y te dice, ¿por qué molestas al maestro? Y el dardo que yo considero número uno es la duda. La Biblia dice que en Mateo 14, cuando Jesús está en el mar, Pedro, sácale punta, le dice, si eres Dios, deja que vaya por ti. Y Dios le dice, pues ven. Y el otro, pues voy. Y entonces, si te vas a Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? El dardo que nos hace más daño, hermano, es la duda. Porque la Biblia dice, y déjalo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Dudó de que Jesús tenía la capacidad de llevarlo. Dudó de que el que le dio la palabra de que iba a pasar era Dios. Dudó que el poder de Dios iba a estar con él en esos 25 pasos, 50 pasos que tenía que haber caminado. Lo dudó. Y entonces dudamos de que estemos en el camino correcto, dudamos de su poder, dudamos del llamado de Dios, dudamos de seguir en pie de lucha, dudamos de que hacemos o no lo correcto, y siempre dudamos. Y entonces preferimos dudar que en vez de aventarnos al vacío con Dios y confiar en Dios. Y preferimos dudar. Y entonces la enfermedad, la economía, la soledad nos va a hacer trizas, hermano, cuando usted y yo aceptemos ese dardo del enemigo llamado duda. ¿Sabes cuándo le das poder a la duda? Cuando lo volteas a ver. Cuando tu visión está sobre tu circunstancia y tu crisis y no sobre Dios. Ahí le das poder a la duda. La Biblia dice que Pedro volteó a ver el fuerte viento. Si tenía que ver a Jesús, él se puso a ver el fuerte viento y las olas como se levantaban. Y entonces, por eso Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Dudó porque su visión se apartó de él. Y cuando usted y yo aceptamos la duda, le damos poder y autoridad a la duda, le restamos autoridad a Dios y poder. ¿Y sabes qué va a pasar? Que usted y sus músculos y su entrenamiento y su armadura que pesa 800,000 kilos se van a unir. Y de nada sirvió el entrenamiento que usted tiene. Porque con que usted le dé poder a la duda, con eso, hermano, se va a arruinar.
La Biblia dice en Efesios 6, estad firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y sabe qué es acechar? Proviene del griego metzodeia. Metzodeia, sí, es que lo entrené, hermano, porque es una palabra muy fuerte. De donde proviene la palabra método. Significa que Satanás te ataca metódicamente. Satanás no ataca igual a Eli que a Marta, que a Jaciel. Porque las tentaciones de Jaciel son diferentes que las de Eli. Satanás sabe, hermano, cuándo te ataca y a qué hora te ataca. Porque Satanás es muy inteligente. Satanás te acecha con método. Pero la fe es la que te va a liberar de los dardos. La fe en Dios es la que te tiene que fortalecer cuando Satanás te está atacando. Y la fe es el escudo que Dios te da para que cuando el dardo venga, tú lo levantes y te... ¡Ahí cabemos, hermano! Nada más te cubres. E incluso se dice que cuando era una táctica de batalla, ¿te puedes imaginar todos formaditos con los escudos? ¿Qué barreras no se hacen? Y luego, si el de atrás pone la barrera arriba, se hace como un domo, hermano. Y no sé si ustedes han visto las películas, pero eso también pasaba. Se empezaban a cubrir de escudos y empezaban a avanzar hacia el terreno enemigo para que nada ni nadie se les pudiera meter. Ese es el escudo de la fe que Dios nos otorga como armamento, como un sistema antimisil. Y yo te estoy hablando de una flecha, no, pues es una flechita. Pero ¿qué pasa si llega un misilote, hermano? El escudo de la fe es lo único que nos va a dar el poder para resistirlo. Y entonces te vuelves a preguntar, ¿por qué me pasa a mí? Jeremías 29:11 te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y sabes cuál es su fin, usted, hermano? Determinado. Nos pasan cosas en la tierra así. Pero también Mateo 16:25 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué nos sirve? Lo que pasamos son cosas que Dios determina en nuestras vidas, entendamos o no entendamos, porque nuestro fin no es aquí en la tierra, es en el cielo. Aleluya. Amén, amén. Pasas por pruebas, pasas por enfermedad y aún pasarás por muerte, pero tu destino tiene que ser allá. Amén, aleluya. No aquí. Gloria a Dios. Y entonces te preguntas, ¿qué acaso Dios no me escucha? Y Jeremías 33 te dice, clama a mí, clama. No ores así, ay Señor, no, si tú quieres, clama. Y cuando clamas es porque necesitas de Dios, porque algo te está afectando. Cuando necesitas de Dios no puedes decirle, Señor, si es tu voluntad, no. Señor, ayúdame. Es gritarle que Dios tenga este poder para sacarte de donde estás. Dios te escucha, pero hay veces en que no clamamos lo suficiente o no oramos sin cesar. Orar sin cesar, hermano, no es de que cuando manden el texto a Dios bendice la oración de Patricio por lo que puso. No, hermano. Cuando usted pueda, ore. Camina al tianguis, ore. Va por su carro, ore. Ore sin cesar. Y entonces, la última, ¿por qué permite Dios que yo sufra? Y Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén, amén. Y Juan, en primera de Juan 5:4, vamos a primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
¿quién es nacido? Amén. Y si Dios venció, usted que nació también tiene derecho a vencer. Y entonces dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es su grado máximo de confianza en Dios, la fe. No entiendo por qué lo paso, pero yo digo, voy adelante. Tengo problemas, me ciño de la fe y entonces confío que lo que Dios me está haciendo pasar es por algo. Es porque Dios tiene algo mejor, un pensamiento de paz, un pensamiento de bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, que viene del cielo. Lo malo no viene del cielo, hermano, lo malo viene de Satanás, pero lo bueno que vence a lo malo es Dios. Y entonces usted, cuando venga el dardo o el misil enorme en contra de usted tiene que ceñirse y tomar el escudo de la fe y protegerse. Hebreos 11:27. Esto está padrísimo. Habla de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Y la fe es creer en lo que no se ve. Y Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios tiene la capacidad de crear donde no hay. Ese es un Dios invisible. La fe en un Dios que no vemos, hermano, pero que sentimos y que sus milagros están presentes hoy en día, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La fe se basa en el conocimiento de Dios y en su carácter. El espíritu del mundo está en oposición al espíritu de Dios. Y cuando te mantienes firme en la fe, el mundo pierde el control que ejerce sobre ti y sobre mí. Cuando te mantienes en la fe. Y la Biblia dice que cuando, y es más, vamos si quieren, Efesios 6. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. ¿Sabes por qué te dice que tienes que estar firmes? Porque cuando acabe la lucha y salgas adelante, te tienes que regresar a tu posición y seguir ceñido del escudo de la fe. Porque Satanás no te va a dar tregua. Por eso te dice, estad firmes de nuevo. Tienes que regresar a tu punto de pelea de batalla, porque la pelea sigue. Porque Satanás no te va a dejar en paz, porque Satanás no toma tiempo. Ni siquiera que oiga la campana, Satanás se va a su rincón. No, hermano. Satanás luego acaba uno y entra otro y entra otro y entra otro. Está firme. Se dice que Israel, en la ciudad de Israel, hay un sistema que se llama la cúpula de hierro. Y es como una cúpula, no, es invisible, no, básicamente no existe, pero es una cúpula y se maneja por un sistema de rastreo. Esto es, que si algún enemigo de Israel desde su tierra lanza un misil, tiene detectores en diferentes partes alrededor de Israel para que detecten, por decir, que Irak mandó un misil. Y entonces Irak viene con el misil y entonces el detector de Israel se prende y manda otro misilito para chocar. ¡Pum! Y explota. Eso se llama la cúpula de hierro. Y estaba leyendo
que tiene la capacidad de detectar misiles desde los 4 kilómetros hasta los 70 kilómetros. Y que muy probable, o la intención, es que llegue hasta los 250 kilómetros. ¡Wow! Eso les pasa por ser hijos de Dios, por ser los consentidos de Dios. ¿Cómo está tu cúpula de guerra? ¿Cómo está que cuando Satanás te lanza un dardo, eres capaz de levantar tu escudo de la fe y bloquear el dardo y hacer que la llama que vino a arder en ti se extinga? ¿Cómo está? Si el rey te pidiera tu armadura, si el rey te pidiera el escudo para revisarlo del por qué te dicen que eres un hombre temerario, ¿cómo lo encontraría el rey tu escudo? ¿Pasarías la inspección? ¿Te chulearían tu escudo? Se dice que cuando los soldados que usaban estos escudos y estaban en el campo de batalla, empezaba la lucha, ellos tenían dos opciones. Uno, tomar el escudo firmemente y protegerse. O la otra, aventarlo y salir corriendo. Pero ¿sabe qué pasaría si salen corriendo? Los dardos le hubieran matado, les matan. Porque no avientan un dardo, avientan muchos. No avientan una flecha, avientan muchos. Entonces, en medio de la batalla, uno tiene la opción o ponerse y cubrirse con el escudo o dejarlo y correr a ver si uno salva su vida. Pero era tanto de honor en aquel entonces cubrirse con el escudo, que se dice que las mamás de los jóvenes que estaban en campo de batalla y aquellos que morían, si tenías escudo, te regresaban, es más, te regresaban acostadito en tu escudo. Pero había jóvenes que preferían soltar su escudo y echarse a correr. Y que cuando recuperaban el cadáver, no tenían escudo con que regresar. Se dice que las mamás preferían que el hijo regresara con el escudo y que si no regresaba con el escudo, mejor ni se lo llevara, porque era una vergüenza o deshonor para la familia. ¿Cómo vives tus batallas? ¿Cómo estás entrenado? ¿Te queda la armadura? ¿Te queda? ¿Estás entendiendo que el que está contigo es un Dios todopoderoso? ¿Estás tan capacitado que cuando te diga ven, tú vas? Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de los síntomas, aún en medio de la crisis, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tempestades, aún en medio de la economía, aún en medio de todo lo que cada uno, porque si es algo metódico la acechanza de Satanás, la metodología para atacar a Arturo, a Marta, a su madrina, a Ciel, a Connie, a todos es diferente. Es diferente, hermano. ¿Cómo sobrevivimos a la batalla? ¿Vas a regresar con tu escudo? ¿O eres capaz de perderlo? Porque si somos capaces de perderlos es porque entonces no tenemos la capacidad de entender el Dios